Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía y no fueron buenas noticias porque sorpresa causó en el mercado el IMACEC de agosto. Menos 0,9%, cifras muy por debajo de las expectativas de los economistas y que nuevamente abren un temor de una contracción económica para fin de año, todo en medio de discusiones, por ejemplo, como la ley de presupuestos, el proceso constitucional. Para profundizar en estos resultados nos acompaña el ex ministro de Hacienda, hoy también académico de Clape SUC, Felipe Larraín. Felipe, bienvenido a las 24 horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, buenos días, mucho gusto de estar con ustedes acá. Me imagino que te sorprendió el menos 0,9%, a todos nos sorprendió y no sorprende para bien. Claro, veníamos de un mes de julio que sorprendió para bien, este sorprende para mal. ¿Cuál es tu lectura respecto al octavo mes del año y a estas magras cifras? Mira, yo lo que creo es que aquí, porque uno puede entrar a analizar la cifra del IMACEC de agosto y decir menos 0,9, recordemos que hacía apenas un par de días atrás el ministro de Hacienda había planteado una proyección de 0,5. Hay una diferencia de 1,4 puntos entre la proyección que tenía la autoridad y lo que efectivamente ocurrió. Y yo diría que aquí, en primer lugar, se le ha echado la culpa al paro de profesores. Yo creo que el paro de profesores puede explicar una pequeña parte de esto, además tema que conocíamos, porque la educación incide en el PIB del orden de 5%. Entonces, solamente un 5% con una caída en la actividad por el paro de profesores, creo que hay mucho más. Estamos viendo un proceso en el cual esta economía no se está poniendo de pie. Yo creo que vamos a ver cifras mejores en los meses que vienen, pero esto significa que en un buen escenario, no, retiro el calificativo buen escenario. En un escenario probable, la economía va a crecer o cero o algo menos de cero. El Banco Central, de hecho, plantea que la economía va a crecer menos 0,25 durante 2023. Este desempeño, Andrés, es el más magro, el peor desempeño de América Latina después de Haití y de Argentina. Claro. Felipe. Yo quiero recordar que nosotros nos distinguíamos por estar en los lugares de privilegio en nuestra región, porque tenemos que compararnos siempre con algo, no se puede comparar con el pasado, pero también se debe comparar con los vecinos. Siempre nos comparamos con América Latina, cómo andamos, y resulta que estamos creciendo no solo en agosto, en el año, en 2023, mucho menos de lo que está creciendo el promedio del mundo, el promedio de nuestra región, y estamos entre los 3 países de peor desempeño de América Latina. Sí, eso debería ser una campanada de atención, un llamado de atención, porque realmente, por cierto, es un balde de agua fría, un IMACEC que está en torno a menos 1, sin extrapolar y decir, mire, esto significa, porque yo siempre estoy de acuerdo en decir que uno no debe plantearse que siempre va de un dato puntual, vamos a sacar una conclusión para todo el año. Pero esto está revelando que esta economía está creciendo muy poco. Y el verdadero problema para mí no está tanto en el IMACEC de agosto, ni siquiera en que este año vamos a crecer con suerte 0%, sino que en que el crecimiento ha perdido prioridad dentro de las políticas públicas. Y el crecimiento no ocurre, Andrés, por la mera simpatía o porque los astros se conspiran a favor de uno. No es por suerte que se crece cuando se hacen las cosas bien, cuando el crecimiento es una prioridad nacional, partiendo por las autoridades, que ellos mismos han reconocido que no tenían el crecimiento dentro de sus prioridades, ni estaba en el programa de gobierno el crecimiento económico como una prioridad, y yo creo que debemos priorizar ese crecimiento, no solo en el discurso, sino también en las acciones. No bastan las palabras. Requerimos buenas políticas públicas para crecer, requerimos despejar incertidumbre. Creo que ese es el gran tema que está mostrando este dato puntual, donde decimos, nos sacamos una conclusión de un dato puntual, pero está mostrando una economía con mucha debilidad, una ¿Felipe? Economía que está estancada. Ya, tú mencionabas, por ejemplo, el cambio del discurso, uno lo ha visto, lo decía el mismo presidente Boric, y tú lo reseñabas, al principio el gobierno estaba entre los titulares el crecimiento, hoy día está. ¿Ese cambio de discurso ha sido suficiente? Eso es un punto. Y el segundo punto, que también a uno se lo comentan muchos economistas, claro, uno puede criticar mucho ciertas medidas que pretende la autoridad, proyectos, reformas,
Pero también hay otro punto que más bien es casi crónico en nuestra economía y en nuestro país, porque también colinda con lo político, que es la incapacidad de ponernos de acuerdo. Tenemos cuántos puntos pendientes. Reforma salud, reforma pensiones, este pacto fiscal, el tema constitucional, la incapacidad de ponernos de acuerdo, de poner un piso desde el cual trabajar. Esos dos elementos te pido tu reflexión. Sí, mira, efectivamente, yo creo que aquí hay un problema en que nos pongamos de acuerdo, pero yo creo que hay que poner acuerdo y los acuerdos deben darse en torno a buenas políticas públicas. A mí me parece que el haber rechazado la Constitución ha sido un beneficio. El proyecto de Constitución que se propuso en septiembre pasado ha sido un beneficio para el país. Nosotros, sobre los temas que tú hablas, muy interesante, Andrés, porque en CLAPE sucede, nosotros hacemos un indicador de inestabilidad económica. Un seguimiento de la certidumbre, un poco. Económica. ¿Ah? Un seguimiento de las incertidumbres. Claro, exactamente. Y este indicador lo calculamos mes a mes. Sí. Y nosotros vimos cómo lo estamos calculando, tenemos datos desde el año 2007, o sea, tenemos más de 15 años de información respecto de incertidumbre. Es una medida cuantitativa que hemos sido pioneros en Chile en CLAPES. Y nosotros hemos evaluado que ese indicador... Tenemos un pequeño problema en la conexión con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Estamos hablando justamente del tema en términos de incertidumbre. Nos falló un poco la señal de internet. Estamos hablando respecto al crecimiento económico del mes de agosto, menos 0,9% cruzado. Y lo vamos a conversar ahora justamente con otras señales, con otros acuerdos, con otras negociaciones, con diálogos que se están dando y muchas veces diálogos que no han fructificado o no se han realizado en materia de pensiones, en materia de reforma a la salud, en materia de pacto fiscal, también en materia constitucional. No sé si volvió el exministro. No. Sí, ahí está. Felipe, se nos fue los últimos 20 segundos. Quedamos congelados. Sí. Sí, claro, yo creo que fue una mano negra. No, aquí no hay mano negra. Y ahí quedamos. Yo creo que sigue cruzado con lo del domingo en el Monumental. Dejémoslo ahí nomás, ya. No, más cruzado que... Por eso, los dos cruzados, ya. Siga. Bueno, los dos. Oiga, entonces, Andrés, mira, respecto a este tema de la incertidumbre, el proyecto constitucional contribuyó extraordinariamente a generar incertidumbre. Afortunadamente para Chile fue rechazado por una amplia mayoría y hoy día estamos en un nuevo proceso. Tenemos una incertidumbre todavía, pero esas incertidumbres hay que resolverlas bien. Tú mencionabas el pacto fiscal, por ejemplo. Bueno, el pacto fiscal, de alguna manera... Hola, ¿me está siguiendo? Sí, te sigo, perfecto. Ya. El pacto fiscal, otro tema en que nos tenemos que poner de acuerdo y hay una incertidumbre mayúscula porque tenemos una reforma tributaria que se va a traer de vuelta en marzo. Yo creo que sería bueno ponernos de acuerdo ahora, no dejar para marzo este tema que es tan importante y que genera tanta efecto en las decisiones de inversión de las personas. Resulta que tenemos también el tema pensiones, pero lo que pasa es que las posiciones están encontradas porque no hemos podido todavía ponernos de acuerdo en un buen proyecto. Yo creo que resolver la incertidumbre, pero resolverla malamente no ayuda. O sea, por ejemplo, si hubiéramos aprobado el proyecto constitucional de septiembre pasado, estaríamos con menos incertidumbre hoy día, pero resulta que estaríamos con un problema muy serio y lo habríamos resuelto malamente. Por lo tanto, yo creo que lo que corresponde es, yo me alegro que en materia comunicacional, de comunicaciones, estemos de acuerdo y esté volviendo el tema del crecimiento a la discusión pública, pero hay que poner la acción con las palabras. No basta con las palabras. Felipe, a ver, esto se cruza, estas cifras de I+C, tú lo comentabas al principio, con la ley de presupuesto que comienza hoy día a discutirse. Ya se conocen más bien los parámetros, los números, más el fino. A ti como ministro de Hacienda te tocó ¿cuántas veces presentar proyectos de ley de presupuesto los dos gobiernos del presidente Piñera? ¿Cómo ves tú este aumento? Porque ahí ha estado la crítica, el aumento del gasto fiscal 3,5 versus el crecimiento de la economía. El ministro Marcel ha entregado explicaciones respecto aquí. Hay otros elementos a tomar en consideración para explicar este aumento del gasto fiscal o explicar lo que está proponiendo el gobierno. El cobre a mediano y largo plazo, el PIB tendencial. ¿Cómo recoges tú la presentación de este proyecto, los números y también las explicaciones del ministro Marcel?
Mira, yo creo que tenemos un presupuesto en que el gasto va a crecer más que lo que habríamos podido entender digamos, de los parámetros que son claves para la confección de un presupuesto. Es decir, precio del cobre a largo plazo está determinado por el Comité de Expertos, $3.86 la libra. Crecimiento tendencial. Crecimiento tendencial para Chile 2024 se estima en poco más de 2%. Y tenemos los recursos del royalty minero, que aportan entre 0,4 y 0,5 puntos del PIB. Adicionalmente a eso, hay que hacer un esfuerzo en contención de gasto para cumplir con las metas que vamos a conocer bien a qué se va a comprometer el gobierno en materia de déficit estructural. Metiendo todo eso en la juguera y con una proyección de lo que esto significaría, a nosotros nos da un crecimiento del orden del 2 al 2,5. El gobierno está planteando un crecimiento del 3,5, con una economía que en la estimación del Banco Central va a crecer 1,75. O sea, la economía como un todo va a crecer 1,75 y el presupuesto público va a crecer 3,5. Eso significa que el sector privado, ¿no es cierto?, que es el grueso de esta economía, va a crecer bastante menos que el 1,75, que lo determina, digo, una es la cifra, Hacienda tiene 2,5, pero resulta que el Banco Central tiene 1,75. Y en esta discusión, yo tiendo a estar más cerca del Banco Central de lo que ha planteado Hacienda. Por lo tanto, es un presupuesto expansivo. Y que si no se dan sus estimaciones de ingresos, vamos a tener una mayor deuda pública. Y al respecto, Andrés, quiero traer a colación que el límite de deuda que solicita el presupuesto son 21.000 millones de dólares. Eso es una cifra enorme, que constituye un aumento muy significativo respecto a la que teníamos para el año en curso. Y que a mí me parece que es una cifra que deberíamos desmenuzar y deberíamos pedir que nos expliquen por qué. Si el déficit fiscal va a estar entre 2 y 3%, el déficit efectivo, eso significa del orden de 6.000 a 9.000 millones de dólares, estamos con 21.000 millones de dólares solicitados. Es cierto que ese es el techo, pero manda un mensaje, solicitar un techo de 21.000 millones de dólares de mayor endeudamiento para el sector público. Creo que es otro tema que tenemos que discutir. Felipe, en último punto, ¿cómo cruzas tú todo lo que estamos conversando con cifras que se entregaron el viernes pasado y estas sí que preocupan? Las cifras de empleo, vemos el estancamiento en el empleo, llega a un 9%, la desocupación a nivel nacional, 450.000 empleos que no se han recuperado desde la pandemia. Incluso un estudio del Instituto de Economía de la Católica que decía que en 3 años recién vamos a recuperar el nivel de ocupación prepandemia. ¿Qué está pasando en materia de empleo? ¿Cómo recuperar, si no es el indicador más importante, junto con el costo de la vida, el empleo en nuestra economía? ¿Por qué estamos con los números que estamos y cómo? ¿Cómo se puede ayudar a recuperar el tranco? Bueno, mira, es que ahí donde empiezan los temas, ¿no? Porque cuando uno habla de crecimiento económico, hay que recordar que el crecimiento no es un guarismo en sí mismo encapsulado para una discusión de académicos, sino que es algo que le pega a todo el mundo. Le pega en la creación de empleo, le pega en los salarios, le pega a las pymes, porque un mayor crecimiento permite a las pymes tener mayor demanda por sus productos, por sus servicios. Entonces, la verdad es que esto lo estamos viendo un correlato muy claro en el mercado laboral. Pero perdón, Felipe, solamente un punto. En claro, términos de crecimiento, las cifras de crecimiento débiles vienen hace una década o más. Las cifras de crecimiento débil del empleo también vienen cayendo hace un buen tiempo. Es algo extrapolable más allá, siento yo, que del gobierno del presidente Boric. No, por supuesto, pero lo que pasa es que hay que recordar que ahora estamos creciendo cero. Pues, claro. ¿Ah? O sea, no es menor que estemos creciendo cero. El año pasado crecimos apenas más del 2%. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando tú me mencionas que la tasa de desempleo llegó al 9%, claro. Y quiero traer a colación otro punto que es bien importante, que es que la creación de empleo formal en el sector privado, este empleo que tiene seguridad social, seguro de desempleo, un empleo que es de mejor calidad, está prácticamente estancada. Prácticamente no se está creando empleo en el sector privado, que da una muestra de esta situación económica que estamos comentando, ¿no es cierto?, tiene su correlato en el mercado laboral. ¿Y qué se está creando? Se está creando empleo informal y empleo público, pero no estamos creando empleo formal. A mí me preocupa mucho
la situación del sector privado, no solo a mí, del empleo, del empleo privado, porque estamos con un tema en el mercado laboral en que no hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia, en que ciertamente, y un punto que tú planteabas, esto venimos hace 10 años. Mira, para ser preciso, la caída dramática en el crecimiento económico de Chile comenzó el año 2014. El año 2014 tuvimos un gobierno que empezó 2014-2017, en que la economía creció menos del 2%. Entonces, ahí empezó esta situación de pérdida de dinamismo de la economía chilena que nos hace enfrentarnos a una realidad que pensamos que no se iba, que tal vez algunos creyeron que no se iba a dar, que Chile iba a mantenerse creciendo, y al final nos damos cuenta que llegamos a ser la principal economía de América Latina, ahora somos segunda, nos pasó Panamá. Panamá hoy día tiene un mayor ingreso per cápita que Chile, nos acecha Uruguay, que ha tenido un desempeño económico positivo. Entonces, la verdad, Andrés, es que estamos con una serie de indicaciones, de señales en distintas áreas que deberían ser una señal de atención para preocuparnos de qué, para preocuparnos del crecimiento económico, para preocuparnos del mercado laboral, para que realmente tengamos oportunidades de empleo, ¿no es cierto?, para los chilenos. Yo creo que eso es muy importante, y no solo el crecimiento de un mes, el crecimiento de largo plazo, que los expertos dicen que va a estar, que hoy día, si usted consulta, mira a los expertos del Comité de PIB Tendencial, hablan de un crecimiento de poco más del 2%. El Banco Central habla de un crecimiento tendencial, o sea, de largo plazo, de menos del 2% para Chile. Yo creo que esas son señales preocupantes que debemos tomar y hacer políticas públicas que realmente vayan en esa dirección. Creo que el discurso está cambiando, pero todavía nos falta que pongamos el discurso junto con la acción. Si no, esto no se va a solucionar. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Andrés, y sin dejar de terminar con un mensaje optimista, porque hemos hablado de esto. El mensaje optimista es el siguiente: este país tiene enormes oportunidades. Tenemos oportunidades en litio, en hidrógeno verde, tenemos un sector minero que todavía es muy competitivo. Entonces, la verdad es que las oportunidades están, pero las responsabilidades de aprovechar esas oportunidades están en que hayan políticas públicas, que se construyan instituciones adecuadas y que tengamos políticas públicas que vayan en la dirección de que nos permitan aprovechar esta enorme potencialidad que tiene Chile. Gracias, Felipe. Buen día. Chao, chao. Muchas gracias. Que esté muy bien.